intachable, mi Dios, que tenía que ser para que nuestros pecados no fueran cubiertos, sino fueran eliminados, borrados por el resto de nuestra vida, Señor. Por eso te lo agradecemos, por eso te damos la gracia. Y una vez, mi Dios, tu Hijo entregó su vida en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos y todo el mundo pudo ver lo que había detrás de ese velo, que únicamente lo podía ver el sacerdote. Lo cual indica que tenemos acceso directo. El que viera eso moría y nadie murió, porque tuvimos acceso directo al trono de tu gracia, mi Dios, para el perdón de pecados, Padre, y vivir una vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, Señor, te estamos agradecidos. Por eso, Padre, te alabamos, te glorificamos por tu bendición del derramamiento en la cruz. Te presentamos a todos nuestros amigos, todos nuestros familiares que están enfermos, mi Dios, que hemos hecho un anuncio antes de comenzar este servicio, Señor. Así que los presentamos a todos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, y hacemos una mención especial de Chari, mi Dios, que no puede estar con nosotros, pero está conectada a través de Facebook Live, mi Dios, o a través de Radio Sion Internet en el pueblo de Laja, y también su esposo. Enviamos la sanidad para ambos en el nombre del Señor Jesucristo. Permite que pueda ser sanada, mi Dios, de sus rodillas que le duelen, no la que va a ser operada, porque esa ya va a ser operada y tú vas a estar en medio de la operación, pero ya le duele más la otra. Así que en el nombre de Jesús intercedemos como iglesia y enviamos esa palabra de sanidad a través de la distancia hacia ella, reclamando esa sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Te presentamos también a Sandy, mi Dios, y te presentamos a Alex, Padre. Enviamos esta palabra de sanidad hacia Sandy en el nombre del Señor Jesucristo. Restáurale, sánale, mi Dios, Padre, que pueda tener un encuentro personal contigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo creemos. Mira a los hermanos que le encantaría estar con nosotros en la iglesia y no pueden estar en este templo, mi Dios, porque están en rango de alto riesgo y no quieren perjudicar su salud. Así que enviamos para ellos, mi Dios, una palabra de agradecimiento por el deseo que tienen que estar con nosotros, pero no pueden estar en este momento. Así que en el nombre de Jesús reclamamos una sanidad para ellos, una cobertura especial para que no sean contagiados con el virus. No permitas que nadie de este templo sea contagiado, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Protégelos y guárdalos, Padre. En esta oración también intercedemos por el hijo de nuestro pastor Jorge Vega, pastor de la iglesia Vida Abundante en San Germán, esperando, Padre, que tú lo cuides, le guardes su vida, Señor, y tenga un encuentro personal contigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos los hermanos que están aquí, que tienen amigos, familiares, Padre, conocidos, que están afectados de salud, reclamamos una sanidad para ellos, Padre, el toque de tu mano, olor fragante en el lugar donde están, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Que nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Que nada nos puede deslumbrar,
este mundo se te puede comparar, Jesús. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, 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 en tu luz vemos la luz. Suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Gloria a Dios. Eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible.
soy. Te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo ahí. No me falta nada si te tengo aquí. Y yo sé quién está conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo ahí. No me falta nada si te tengo ahí. No me falta nada si te tengo ahí. No me falta nada porque te tengo aquí. Gloria a Dios, Santo Dios. Amén, Jesús. Y caerá el enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación.
cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Santo eres, Jesús. Ese es nuestro testimonio de salvación. Puede sentarse, hermano. Durante todo este mes estamos hablando sobre la serie Abandonando hábitos y conductas perjudiciales. Abandonando hábitos y conductas perjudiciales. Y eso es la serie completa del mes de marzo. Así que, bueno, vamos a estar todo este mes, quedan algunos domingos hablando sobre esto. Y el domingo pasado dijimos que dentro de esta serie, Abandonando hábitos y conductas perjudiciales, el título del mensaje fue Vamos a escoger lo mejor. Y dijimos que el libro de Filipenses capítulo 1, verso número 10, la versión Dios habla hoy, dice, para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir dos cosas, vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Así que eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Dentro de esta serie, Abandonando hábitos y conductas perjudiciales, hoy vamos a hablar de un hábito y una conducta que tenemos que vencer y es venciendo al enemigo de la fe. Venciendo al enemigo de la fe. Y es que la fe tiene enemigos, yo quiero que usted sepa. Y hay que vencerlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo capítulo 14. Libro de Mateo capítulo 14. Y voy a usar la versión Reina Valera 1960, así que esa es la que todo el mundo tiene. Libro de Mateo capítulo 14. Y entonces, dentro de ese libro, usted conoce la historia. Cuando yo le diga los versos, usted la conoce ya. Y los amigos que nos están escuchando por el Facebook Live de la iglesia y por el internet de Radio Sion 107.9 o por la señal oficial de nuestra estación de radio, Radio Sion, pueden escuchar el mensaje de hoy que lleva por título Venciendo el enemigo de la fe. Y le dije a los hermanos que fueran al libro de Mateo capítulo 14. Libro de Mateo capítulo 14. Los versos que voy a estar leyendo están del 22 en adelante y encima del verso 22 mi Biblia tiene un subtítulo que dice Jesús anda sobre el mar. Por eso fue que le dije que usted conoce ya ese verso. Esos versos ya los conoce. ¿Verdad? Entonces dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, pero el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy,
no temáis. Y aquí es que comienza a desarrollar esto en la mañana de hoy. El verso 28 dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el 29 dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sabe algo? Esta porción nos deja dicho que Pedro tuvo una gran fe al salir de la barca y echarse en el mar para andar sobre las aguas. Quizás mucha de la gente no tiene fe en que eso pueda suceder porque lo racionalizan y sabe que eso no se puede hacer. Pero Pedro tuvo fe. Quisiéramos alguno de nosotros tener fe. Usted y yo tenemos fe. Lo que falta es que aplicarla como Pedro. En muchas ocasiones la aplicamos como Pedro la aplicó. Y muchos hermanos me dicen, pastor, yo tengo fe. Yo estoy seguro de que Dios me puede sanar. Yo estoy seguro de que Dios puede hacer un milagro en mi vida. Pero nos encontramos con algunos enemigos que destruyen nuestra fe. Y ahí es donde está el asunto. Vamos a ver primero lo que dice el verso número 30. Vaya conmigo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué tuvo Pedro miedo? ¿Por qué Pedro tuvo miedo? Bueno, el verso número 30 lo dice claramente, pero él al ver el fuerte viento tuvo miedo. Lamentablemente, nosotros hemos sido condicionados a tener miedo. ¿Cómo nosotros obtenemos el miedo? El miedo lo tenemos de muchas formas. Y aquí vamos a incluir algunos asuntitos un poco psicológicos. La cultura nos enseña a tener miedo a nosotros. Nos ha enseñado que los temblores nos dan miedo. Eso nos enseñó la cultura. Miedo, alguien gritando, tomemos miedo. ¿Verdad? Y entonces, aunque sea un temblor pequeño, quédate quieto, mira eso. Uy. Porque la cultura nos enseñó a tenerle miedo a eso. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo nosotros podemos tener miedo? Por aprendizaje vicario. Es decir, no hace falta que usted tenga contacto con el miedo para que se produzca en usted miedo. Basta con usted ver lo que otra persona tiene miedo y usted lo aprende. Así es. Mira, no toques eso porque te puede dar corriente. Y usted le tiene miedo a eso. Ya. Dios te libre de hacer eso. Y ahí usted tiene miedo también. Alguien le está enseñando a hacer miedo, a tener el miedo. Alguien dice, uy, cuidado, un cien-pié. Usted le tiene miedo. ¿Verdad? Y nosotros, cuando vemos uno, decimos lo mismo. Mira, hay un cien-pié, cuidado. Lo mismo que aprendiste. Alguien te lo enseñó. Y tú lo aprendiste. Obtenemos el miedo por condicionamiento clásico también. Es decir, nos condicionan a tener miedo. Mencionan un huracán y ¿qué hacemos? Tenemos miedo, entonces vaciamos los supermercados, ¿verdad? Entonces, en el pasillo donde están las salchichas, se acabaron. En el pasillo donde están las galletas Sport Soda, se acabaron. El agua se acabó. La gasolina escasea. Porque nos enseñaron a nos condicionaron a tenerle miedo a los huracanes. Y el que va tarde y el que no tiene chavo, se quedó sin nada. Porque la gente dicen huracán, miedo a faltarme el agua, miedo a faltarme la comida, miedo a faltarme la planta eléctrica. Las plantas eléctricas están baratas, mencionan huracán, las compra caras y la gente las paga. Porque le enseñaron a tener miedo. Somos condicionados a que la palabra huracán nos cause terror. ¿Sabe? El miedo destruye nuestra fe y nos hace dudar.
en que Dios puede hacer la obra. El médico nos dijo, no vas a andar, y condicionó nuestra fe. Entonces dudamos. El diagnóstico médico nos dice, eso que tú tienes no tiene cura, entonces condicionó nuestra fe y entonces dudamos. El médico te dice, tu recuperación va a ser lenta, está condicionando tu fe a que eso va a ser así y entonces dudamos. Una vez alguien condiciona nuestra fe, tenemos miedo y dudamos. Por eso, en el verso número 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, dice el verso número 30. La fe fue condicionada. Él se lanzó por fe, pero como su fe había sido condicionada a un miedo, le controló la duda. Y ahí tuvo duda. ¿Cuál es el enemigo de nosotros? El miedo. El viento es comparado con los problemas o circunstancias negativas de tu vida. No importa quién condicionó tu fe para tener miedo. Puede ser, bueno, yo mencioné el ejemplo de los doctores, pero puede ser un familiar, puede ser amistades, puede ser compañeros de trabajo. Lo importante es que alguien condicionó nuestra fe a que eso no puede ser así, que es lo como ellos digan. Y todo el tiempo estamos condicionados en todas partes. Nos condicionan. No importa quién haya condicionado tu fe para que tengas duda de que el milagro pueda hacerse en tu vida. Lo importante es lo que dice el verso número 31. Y al momento, Jesús extendió la mano y asió de él. Y mire lo que le dijo Jesús en el verso número 31. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El enemigo de nuestra fe es el miedo y la duda. Todo el tiempo. Yo te estoy diciendo, no dudes. Dios siempre va a extender su mano para ayudarte. Él calma toda la duda que nosotros podemos tener. Dice el verso 32, y ellos subieron a la barca y se calmó el viento. Porque es que cuando el Señor entra al asunto de tu miedo y a tu duda, resuelve todo lo que hay. ¿Entiendes? Entonces los que estaban en la barca, dice el verso 33, vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Todo el tiempo están controlando lo que nosotros. Y yo te estoy diciendo a ti que me estás escuchando por radio ahora mismo, que me estás escuchando por internet o que me estás viendo en Facebook Live de la iglesia, yo te quiero decir que no dejes que tu miedo controle tu fe. Que alguien que te dijo algo negativo sobre algo que tú tienes, tú te tienes que rebelar contra eso porque el propósito de Dios es sanarte. Pero tenemos miedo porque alguien nos condicionó a tener miedo. Y como nos condicionaron a tener miedo, y la gente le gusta tener miedo, pues son así. Y yo le estoy diciendo que cuando viene una persona de entrada y me dice, no, porque yo soy así, no, tú te convenciste de estar así, porque tú no naciste con miedo. ¿Sabe algo? Los nenes no le tienen miedo a nada, absolutamente a nada. Le tienen miedo a lo que usted le tiene miedo, porque usted se lo enseñó a tenerle. Eso es todo. O alguien se lo enseñó en algún lugar, algún familiar cualquiera. Y entonces ese miedo nos lo inculcan a nosotros. Y nuestra fe se ve afectada, se ve destruida por el miedo. Y a Pedro le pasó lo mismo. ¿Sabe que Pedro era pescador? Él había tenido sinnúmeros de experiencias con un viento. La Biblia no narra eso. Narra diferentes tormentas que pasaron. Y más Pablo también. Bueno, estaban metidos en una barca, por poco se destruye la barca. Hemos predicado sobre eso. Así que experiencias con vientos tenían. Y sabía lo que pasaba con el viento. Y usted sabe, cuando hay viento, mire, lo mejor es quedarse en la casa. ¿Por qué? Porque de algún lado puede salir algo volando y te puede dar una plancha de zinc, un canto de madera, no sé, cualquier cosa.
que puede estar volando por el viento. Entonces la gente le tiene miedo a eso. Y el miedo, no es que el miedo sea malo, el miedo es una protección que uno tiene, es una autodefensa que tiene el cuerpo para protegernos nosotros mismos. Pero no es para que controle nuestra vida, no es para que controle nuestra fe. El miedo no puede controlar tu fe, porque la fe te hace dudar. Tan pronto alguien me da un diagnóstico que no es contrario a mi fe, me rebelo contra eso, automáticamente, porque me está induciendo al miedo y a la duda. Y entonces digo, no, pero es que yo estoy dudando, ¿qué es esto de mi fe? No. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo en el verso número 31 a Pedro? Al momento extendió, porque es que cuando tenemos miedo hacemos lo que hizo Pedro, ¿verdad? En el verso número 30, hacemos lo que hizo Pedro, y comenzando a hundirse, dio voces, ahí entonces decimos, Señor, ayúdame en esto. Hombre, sí, pero si es que tú estás teniendo la duda. La fe está ahí. Pedro tenía la fe, pero las circunstancias que le rodeaban le destruían su fe. Y es muy probable que las circunstancias que te rodeen a ti en el día de hoy, o a tus condiciones de enfermedad, o a cualquier cosa que tú estés teniendo, estén condicionando tu fe. Tú declaras sanidad, pero lo que ves contrario a lo que tú estás viendo, entonces están condicionando tu fe. Que es lo que Pedro está haciendo. Pedro se lanzó, y en muchas oportunidades de nuestra vida nosotros tenemos la misma fe de Pedro, nos lanzamos en fe. Estoy sano en el nombre de Jesús y me lanzo, y estoy sano en el nombre de Jesús, pero la circunstancia que me rodeó, se murió aquel, se murió el otro, se murió aquel que condiciona mi fe. Entonces, no, espérate. No. Y entonces dudas. Y entonces clamamos a Dios, Dios mío, pero si es que el Señor te ha dado la fe. Tú dudaste por las condiciones que te rodean. Lo que le pasó a Pedro en el verso número 31. Perdón, en el verso número 30. Y comenzando dice, dio voces en el momento de la preocupación, que nuestra fe duda, clamamos a Dios. Socórreme. Pero yo quiero decirte, es muy probable que nuestra fe dude en muchas ocasiones. Que lo que veamos, que nuestras circunstancias que nos rodean nos hagan dudar de nuestra fe. Pero ¿sabes algo? El Señor siempre va a estar ahí. En el verso 31 de ese mismo capítulo dice, y al momento Jesús extendió la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Nos estará diciendo eso el Señor a nosotros en medio de nuestra dificultad? ¿Por qué estamos dudando de que Dios pueda hacer el milagro? Las circunstancias están condicionando nuestra fe, lo que nos rodea están condicionando nuestra fe, lo que vemos a nuestro alrededor, lo que vemos en las noticias. Yo te lo digo y te lo seguiré repitiendo, ¿verdad? Todo este tiempo. No, eso no me afecta, pastor. Eso no me afecta. El que quiera pensarlo así, bueno, que lo piense. Pero yo sé que le está afectando porque la manera que tú hablas, la manera que tú escribes, la manera que tú andas, la manera que te comportas, la manera que actúas, yo veo que está condicionada la fe de cada uno de nosotros por medio de las cosas que hay. Por eso nos preparamos antes. Hay que prepararse antes. Usted sabe que vivimos en un sitio donde en cualquier momento puede surgir un huracán y en 3 días está aquí. Y estamos caminando por algún lugar y puede haber un temblor. Hace unos días hubo un temblor de 4.8. Le pregunté a Mari si lo había sentido. No, yo tampoco. Pero hubo mucha gente que lo sintió. Y entonces, ¿dónde está la fe en nosotros? Porque alguien mire, cuando yo era pequeño fue que sentí el primer temblor. Y aquello, le voy a decir cómo soy condicionado, cómo yo fui condicionado de manera positiva a bregar con todo eso. Porque yo tuve una mamá que no gritó. Yo tuve una mamá que no lloró. Cuando yo estaba en el cuarto y yo siento aquello temblar, aquel portón de la residencia donde nosotros estábamos comenzó a moverse. Yo creo que teníamos como yo por lo menos tenía como unos 5 o 6 años, quizás 7 por ahí.
aproximadamente. Mi papá estaba trabajando, estábamos solo con nuestra mamá, así que era un tiempo de verano. Y aquello tembló. Mi mamá no lloró, mi mamá no gritó y no se desesperó. ¿Sabe lo que hizo? Comenzó a adorar a Dios. Como yo fui condicionado a eso, cuando hay un temblor, yo adoro a Dios. ¿Por qué? Porque me condicionaron a que un temblor, yo adoro a Dios. Y mami levantó las manos, oh Señor te alabo, oh Señor te glorifico, oh Señor tú eres bueno, oh Señor tú eres maravilloso, gracias por todo. Los vecinos saliendo allá, el otro saliendo acá y mi mamá con las manos arriba, porque fui condicionado favorablemente a las cosas. Por lo tanto, no te dejes condicionar tu fe con cosas negativas, tu fe se condiciona con cosas positivas. Y así es nuestra vida. Todos nos han hecho eso, pero vamos a suponer que ya somos condicionados, ya no hay manera de nosotros poder hacer eso. ¿Le seguirás teniendo miedo a eso? Pues ya fuiste condicionado a eso. ¿Le seguirás teniendo miedo a un montón de cosas? Pero quiero decirte que en el verso 31, cuando tú clamas a Dios, Dios extiende tu mano y te ayuda. Dios extiende tu mano y te rescata. Dios extiende tu mano y te salva de cualquier problema, de cualquier dificultad que tú puedas tener. Lo dice el verso número 31. Y al momento Jesús extendió la mano, lo tomó y le salvó, pero le hizo la pregunta: te estoy salvando, pero ¿por qué dudaste si todo estaba bien? Estabas andando sobre el agua. Hermano, todo está bien, estabas aplicando tu fe. ¿Por qué dudan en el Señor? Y yo le voy a decir que en muchos aspectos de mi vida, mi fe ha dudado también, pero yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo. ¿Quién me condicionó a esto? ¿Alguien tuvo que haber hecho esto? ¿Alguien tuvo que haber hecho esto? Y comienzo a analizar. ¿Alguien tuvo que haber hecho esto? En muchas ocasiones no llega porque ni me acuerdo quién es, pero alguien lo hizo. Y yo me rebelo contra eso. No voy a dudar en mi corazón. Tú eres mi Dios. Tú eres el Dios que me vas a ayudar. Tú eres el Dios que me vas a proteger. Tú eres el Dios que me vas a sanar. Yo confío en ti. Comienzo a condicionar mi fe a la que el Señor me dio. Recibir palabra de Dios. Recibir en el Señor. Yo no sé cuál problema tú tienes. Cuál situación tú puedas tener. Y los que me están escuchando, me están escuchando por Radio Sion Internet, y los que me están viendo por Facebook Live de la Iglesia Evangélica Sion, o los que me van a escuchar después en el canal de nosotros de YouTube que se pone durante la semana, yo no sé cuál es tu problema, pero yo te quiero decir que no dudes de lo que Dios puede hacer en tu vida, porque tú tienes la fe para lograr eso. El Señor te ha dado la fe para eso, y Pedro la aplicó, y nosotros la aplicamos también, pero tenemos dudas en algunas ocasiones. El Señor te ayuda para que no tengas dudas, y Él te va a ayudar para eso. Pero no permitas que nadie condicione tu fe, para nada. La recuperación de... ¿Quién dijo eso? Dígale a sí mismo, ¿qué se cree este loco? Diga a sí mismo, para usted, no se lo diga a él, ¿verdad? Porque se va a sentir mal. ¿Qué se cree este loco? ¿Que va a condicionar mi fe? No, yo estoy sano en el nombre de Jesús. ¿Entiendes? Y tu recuperación va a ser buena, va a ser antes, porque esa es nuestra fe en la sanidad, sin dudar en nuestra vida, sin dudar en nuestro ser, que Dios puede hacer el milagro absoluto en tu vida, no importa lo que suceda. Por eso tenemos que dejar unas conductas que son negativas, por eso tenemos que dejar unos hábitos. ¿Cuál es el hábito? El hábito del miedo. Díselo al Señor: Señor, reprendo el miedo en el nombre de Jesús, porque el miedo produce duda a mi fe. Así que en el nombre de Cristo reprendo el miedo en el nombre de Cristo, reprendo la duda en el nombre de Jesús y aplico mi fe íntegra, como tú me la has dado que yo la aplique, como Pedro que se lanzó allí. Y las circunstancias que van a rodearme no van a controlar mi fe, ni el miedo, ni la duda, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Inclina la cabeza, vamos a orar al Señor. Señor, te alabamos. Señor, te glorificamos. Tú eres el Dios bueno. Tú eres el Dios que todo lo sabe, Padre. Mira la circunstancia de cada hermano. Mira las enfermedades, Padre, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros padres, de nuestras madres, mi Dios.
de nuestros primos, hermanos, amigos, familiares, conocidos, lejanos o cercanos. No importa dónde estén, Señor. Hemos sido condicionados por medio de la televisión, por medio de la radio. Hemos sido condicionados al miedo todos los días y el miedo produce duda en nuestra fe. Y tenemos que vencer el enemigo de la fe, que es el miedo y la duda. Pedro lo tuvo, estaba ahí, salió cuando vio la circunstancia. El viento que le había destruido barcos, el viento que le había destruido posiblemente cosechas de peces, el viento que le había destruido posiblemente días bonitos de trabajo. Porque ese viento son comparados con todas las cosas que nos rodean a nosotros, con problemas económicos, con problemas de salud de otra gente, con noticias que vemos de asaltos, de tiroteo y de todas esas cosas, y controlan nuestro miedo, controlan nuestro ser, controla todo nuestra fe. Y entonces dudamos lo que tú puedes hacer con nosotros. Tan pronto nosotros nos lanzamos en fe a hacer algo, el diablo se empeña en crearnos la duda por medio de las cosas que están rodeándonos y el miedo. Y en este momento, mi Dios, reprendemos al miedo, reprendemos la duda y aplicamos nuestra fe única, mi Dios, en lo que hay. Pedro la aplicó y nosotros también. Y reprendemos el miedo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de los diagnósticos médicos que son certeros, porque para eso estudiaron, pero nosotros por fe en el Señor Jesucristo los reprendemos en el nombre de Jesús, porque controlan nuestra fe. No, yo sé que el Señor me va a sanar, pero pues ahora esto va a tardar 6 meses. No, mi fe en el Señor me garantiza que antes de eso yo voy a estar bien. Mi fe en el Señor me garantiza que yo voy a ser sanado, que yo voy a tener una buena recuperación, que yo no voy a tener problemas en el nombre del Señor Jesucristo y puedo vencerlos en el nombre. Reprendo mi duda y reprendo mi temor en el nombre de Jesús. Y no soy de poca fe, soy de mucha fe en el nombre del Señor Jesucristo. Reprendemos el miedo, reprendemos, mi Dios, el temor en el nombre de Cristo. Y vamos a ser hombres y mujeres íntegros de fe, confiando sin que nadie controle nuestra fe. En el nombre del Señor Jesucristo lo creemos, para quien sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Preciosa, despídenos en oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios. Vamos delante de tu presencia nuevamente, Señor, agradeciéndote por tu palabra, Padre Santo, porque a través de ella tú nos enseñas y nos diriges. Oh Dios mío, fortalece nuestra fe, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe y a darle más énfasis a nuestra vida, a la fe, que al miedo, Padre Santo. Dirige nuestra vida, protege cada parte de nuestra vida, Señor, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, Padre Santo. Cuídanos y guárdanos, Padre Santo. Cada salida y cada entrega tú estés con nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, como dice tu palabra, que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veas, Señor, yo lo creo, porque tu palabra lo dice, Señor. Y yo creo en ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a creer cada día más en ti y a confiar cada día más en ti y a fortalecer nuestra fe cada día más en ti, Padre Santo, porque tú estás con nosotros, Señor, luchando, protegiéndonos, cuidándonos, Padre, de cada cosa negativa que quiera molestar e entorpecer nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada hermano que están aquí reunidos, Señor, pidiéndote que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, que tú cuidas, Padre Santo, nuestro camino hacia nuestro hogar o cualquier destino que tengamos en esta mañana, Padre Santo, que quite los accidentes, Padre Celestial, que quite, Padre, toda cosa que quiera entorpecer nuestra paz en el nombre de Jesucristo, y que durante toda la semana, Señor, ayúdanos a buscar cada día más de tu presencia, Señor, a través de la oración y la adoración, Padre, y a través de la lectura de la palabra, Padre Santo, porque es alimento a nuestro espíritu, Padre Celestial.
Te damos gracias, Señor, y en ti confiamos, Señor, y confiaremos siempre en ti, Padre Santo, porque tú eres nuestra paz y eres nuestra fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles en el servicio de oración a las 7 de la noche y el domingo que viene en el servicio de oración aquí. Gracias a todos por venir, les amamos mucho, les queremos. Un abrazo de mi parte para todos ustedes y de mi esposa también y un beso. Dios me los bendiga.